Dianoia y paideia. Razonamiento, conocimiento, educación, formación. Un espacio para que difundas actividades culturales, arte, clases, conferencias, cursos, libros, seminarios, talleres y mucho más. Uno de ellos, sobre todo Pedro, que era un hombre muy recio, pero muy elemental. Pedro no sabía leer, no sabía escribir. Por eso es que se negaba a que hubiera evangelios, porque pues él no puede. Hay un rechazo, ¿no es cierto?, al momento, porque él no sabía cómo interpretarlos, cómo leerlos. Entonces, está sin embargo Pablo, el hombre que tiraba línea en ese momento era Pablo de Tarso, el hombre que tenía la instrucción, la sagacidad, la visión de ver para dónde iba la cosa, era Pablo, porque los judíos hacían una proposición muy conveniente. Bueno, los aceptamos con la condición que de ahora en adelante todos aquellos que se unan a ustedes los circunciden. Eso es nuestra ley, la ley de Moisés, ¿no es cierto? Pues Pedro dice que no es inconveniente. De aquí en adelante nos aceptan, hay menos roces, en fin. Y llega Pablo, que es el hombre, decía yo, que tiraba línea verbatim, porque escribía las cartas. ¿Sí o no? A los corintios, a los romanos, a todo el mundo, tirando línea de lo que iba o tenía que ser la nueva religión. Y Pablo dice, de ninguna manera, nosotros somos distintos. Y Yeshua, Jesús, nunca dijo eso. Nunca dijo que los próximos seguidores se tenían que circuncidar. Pues en ese momento se abre un cisma. Ese es el momento del concilio. Y es el momento que toma Arturo para mostrarnos a esta mujer, como decía Mónica, incólume, absolutamente llena de determinación, que decide irse. Luego empieza Debo decir antes, amigos y amigas, porque ustedes van a leer el libro, que Arturo tiene una prosa elegante, extraordinaria, conceptuosa, llena de figuras que provocan al lector a seguir viendo qué va a pasar en la novela. Lo he felicitado, una prosa absolutamente que hubiera envidiado Petronio, maestro. Y luego toman este tema, efectivamente una leyenda medieval, una leyenda que dice que María Magdalena estuvo en Francia. ¿Quiénes somos nosotros para poner en duda esa leyenda? Es decir, bueno, imagínense ustedes, San Juan Evangelista se fue a la isla de Patmos y de ahí le dictó el Apocalipsis Dios. Ya frente a eso, que María Magdalena esté en la isla, en Marsella, pues es completamente creíble, ¿o no? Bueno, entonces, luego me llama mucho la atención y me entusiasmó, que aparte entra en contacto con los galos. Quiero decirles que de todas las tribus bárbaras que poblaron Europa, los que mejor me caen son los galos. Deberían de caerme mejor los sajones y los anglos, porque he pasado muchos años en Inglaterra, pero no, me caen mejor los galos. Y los hace convivir a este grupo zarapastroso. Han pasado
en el mar muchos meses o días o semanas y llegan hechos pedazos, pero van las Marías, María Cleofas, María Salomé, llega Sara, esta esclava que los acompaña, y que, por cierto, hablando de leyendas medievales, se dice que es la santa de los gitanos. Bueno, pues todos estos llegan ahí y los hace convivir de una manera extraordinaria Arturo. Y entran en contacto con los druidas. Los druidas, que también, espero que así sea con ustedes, amigos, son figuras misteriosas, ¿o no? Es decir, construyeron Stonehenge, construyeron los lugares megalíticos de Francia, sin duda. Ya saben, esos, yo siempre me los imagino, ya saben, un poco romantizados, de larga barba, túnicas blancas, ¿no? Sabios, capaces de convocar las fuerzas más terribles de la naturaleza, y esos son los interlocutores de María Magdalena. No les digo más para que lean el libro. Con eso termino. Me encanta la narrativa, lo divertido de esta narrativa. Me encanta esta narrativa que nos acabas de contar. La verdad es que a todos yo creo que nos quedamos entusiasmados de leer la novela, ¿no? ¿Cierto? Realmente el que una mujer se haya atrevido a lo que se atrevió, como decía Mónica, y el que una mujer sea capaz de haber documentado la iglesia, ¿no? Que es lo que al final Pedro se oponía, ¿no? Y entonces, pues, el hecho de haberse, pues ahora sí que, ¿cómo se dirá? Empecinado para que se cumpliera, pues es algo muy impresionante. Y bueno, pues ahora vamos a tener una pequeña lectura dramatizada. Me dice si estoy mal, Arturo. Ignacio nos va a hacer el favor de hacer una parte. Arturo y Mónica, los tres van a ir dramatizando. Ahí tienen un micrófono, te voy a pasar el de allá, Arturo. Entonces, imaginemos, queridos amigos y amigas, que estamos en Jerusalén. Ha pasado ya algún tiempo de la muerte de Yeshua. Algunos de los apóstoles se han ido a evangelizar. A Felipe le tocaba India, a Santiago España, etcétera, etcétera. Pero han vuelto a Jerusalén. Ese es el momento en que se empieza este relato maravilloso. Estamos en Jerusalén en el año 50. Magdalena acaba de abandonar, furiosa, el primer gran concilio cristiano. ¿Por qué? Porque descubre que en decisiones fundamentales sobre la expansión del mensaje de Jesús, su voz está siendo ignorada. La mujer que estuvo en los momentos más decisivos, la primera en ver al Cristo resucitado, ahora enfrenta algo que sigue siendo muy humano y muy actual: ser excluida de la mesa donde otros deciden el futuro. Sale del concilio, decidida a irse a Jerusalén para siempre. Llega al hostal donde se refugia, prepara su partida, pero antes de cruzar la puerta, el apóstol Juan y quienes le son más leales la interceptan. Se colocan frente a ella, le bloquean la salida y Juan le dice: no me muevo hasta que me expliques qué te sucede. Magdalena lo miró, luego a Lázaro, a Marta, a Maximino, que se pusieron frente a ella, 4 rostros marcados por la lealtad, pero determinados a no dejarla salir.
Está bien, dijo al fin. Se merecen saberlo. Hizo una pausa. Pero cuando termine, nada volverá a ser igual. Y ahí pasamos. Bueno, pues, como dije anteriormente, amigos, es el momento en que se inicia esta travesía fantástica. Cuando los marineros recorrían el Mare Nostrum, eran capaces de ver monstruos, ¿no es cierto? Las ballenas se convertían en sirenas, y ese recorrido empieza a hacerlo María Magdalena en un bote sin remos y sin velas. Digo, para añadir un poco de sal y pimienta a la leyenda. Y la lleva a Marsella, a Marsilia, porque no hay que olvidar, se nos hace un poco complicado y difícil creer que una persona hubiera podido llegar a Jerusalén así, pero los romanos ya habían estado ahí 200 veces, ya habían conquistado todo, Inglaterra, la pérfida Albión, la verde Irín, Irlanda, así que era un rumbo que no era tierra ignota, no era el asombro de Colón ante las Américas, esto algo que se podía hacer. Así que ese es el momento en que ella deja ese club de hombres y decide tomar su propia ruta. Eso es otra de las cosas magníficas que tiene el libro. Yo no soy feminista, querida Mónica, ni mucho menos, pero reconozco el valor de esa mujer, reconozco el valor de Arturo de pensar en esa mujer y de dárnosla a conocer. O sea que ese es otro elemento que vale la pena también tomarlo en cuenta. Yo quiero añadir un poquito mi sorpresa, ¿no? Porque lo que dijo al principio Nacho es muy cierto. Nos enseñaron que María Magdalena era una pecadora y hay que encontrar un poquito la historia, dónde sale esto. Gregorio I, en el año 591, en una homilía, mezcla a la mujer adúltera que iban a apedrear con María de Betania, que le lavó los pies con perfume, con María Magdalena, y le pone un título, pecatriz. Así terminó su homilía. Y desde entonces, pues ya se borró en la imagen de María Magdalena. Antes, en el concilio de Nicea, donde Constantino tomó la religión católica, la religión cristiana, como el escudo para poder dominar a su creciente población cristiana, escogieron nada más 4 evangelios, que es muy interesante. Y eso fue lo que a mí me provocó leer para este libro, no solamente el evangelio de María Magdalena, sino también el de Tomás y el de Felipe, que dicen cosas muy raras, o sea, no está tan claro las cosas. Pero ¿por qué quitaron el de María Magdalena? ¿Por qué es que borraron un evangelio, que lo encontrarán ahí en el libro, que es más que un evangelio, es una reflexión filosófica? Porque no podían dejar que la imagen de la mujer sea la fuerza de la religión, y menos para esa época, como dice Nacho, que era mucho peor la forma en que se trataban las mujeres. Entonces, por eso para mí fue muy importante entender esto y tratar de ponerme los zapatos de esa mujer y decir cómo le hizo para sobrevivir todo lo que pudo sobrevivir y para establecerse ahí en la Galia y para recorrer cantidad de ciudades, y no solamente recorrerlas, sino evangelizar ante persecuciones de romanos y de los propios sacerdotes, que tampoco querían, los sacerdotes judíos tampoco querían que se estableciera ella como una autoridad. Mónica, yo quisiera preguntarte, estamos en los tiempos de la cancelación, ¿no? En la cultura de la cancelación es algo no nos gusta, vamos, lo borramos, desprestigiamos al autor para desprestigiar su contenido. En tu opinión, ¿eso es lo que le pasó a María Magdalena? Me pasó que era una voz de mujer con una capacidad, sobre todo cuando leemos la novela. Digamos que la novela nos
nos coloca de un lado de la historia, hay que decirlo, ¿no? O nos coloca en el diálogo de ¿habrá pasado? ¿Si habrá sido así? Ahorita que tú me preguntas cómo era. Esa es la Magdalena que nos propone Arturo a través de lo que leyó, de la imaginación y de una posibilidad. Que Magdalena haya sido exactamente así, quién sabe. Entonces, lo que creo es que, lo que decía Arturo, una mujer que era culta, que hablaba varias lenguas, que tenía carisma, que tenía la posibilidad de escribir la palabra y también transmitirla, y que tenía un enorme, ella había atestiguado la vida de Jesucristo en sus momentos. Además lo amaba, porque ella lo dice en la novela, lo amaba como alguien que lo había salvado, que la había salvado, en fin, tenía una relación como compleja también con Cristo, con su palabra. Entonces, ¿por qué la habrán hecho a un lado? Pues porque era una mujer, para mí no hay otra razón, y era una mujer inteligente, y la inteligencia da poder, y el poder amenaza. Pues para que no quieres a nadie poderoso, y así lo propones en la novela, así lo vemos. Cuando le piden, no les quiero contar mucho, pero de repente dicen, cámbiate de nombre, vístete de otra manera, que no te reconozcan, ya no puedes ser María Magdalena, pero ella no quiere renunciar a ser María Magdalena, pero es preciso que huya o pone en peligro no solo su vida, sino la de los demás, ¿no? Eso es lo que leemos aquí, que es muy interesante. Pero yo quería preguntarte, Arturo, ahorita que tú dijiste que te pusiste en los zapatos de María Magdalena, porque es necesario hacerlo para poder escribir y convencer de cómo registra ella el mundo y cómo vive lo que piensa y lo que le va pasando. Flaubert decía, cuando le preguntaban de Madame Bovary, porque no es que las mujeres solo podamos escribir desde las mujeres y los hombres desde los hombres, pero a veces hay una dificultad en habitar los cuerpos que no son los nuestros, sea quien sea, yo creo también, aunque sea una mujer, pero que no seas tú, de todos modos tiene su dificultad en la escritura. Entonces Flaubert decía, Madame Bovary c'est moi, ¿no? Cuando preguntaban, ¿pero quién es Madame Bovary? C'est moi, soy yo. Entonces, quiero saber si María Magdalena eres tú. Mientras escribías, ¿qué tanto ¿Qué pregunta tan preciosa? Ese es el toque difícil que hay que entender. Porque yo sí traté de entender a la personalidad de la mujer y obviamente me costaba trabajo escribir lo que ella podría estar pensando. Entonces tenía yo que ponerme a trabajar en lo que estabas viviendo. Yo no sé, a lo mejor ustedes han escrito y si lo han hecho, cuando uno escribe es transportado a otro mundo, uno se cambia de situación. Y yo estaba viviendo en el siglo I, en el año 50, y me acordaba de cómo era la zona de Francia, me imaginaba, y por eso hay tantas imágenes, porque generaba yo imágenes para entender lo que era, ¿no? Y sí, ponerme los zapatos de María Magdalena fue difícil. Yo quisiera tener esa personalidad, no soy yo. María Magdalena es pas moi, pero como diría Flaubert, no soy yo. Ojalá lo pudiera hacer, porque sí es muy poderosa, es una mujer con una enorme capacidad de entender a los demás, porque yo la pongo, como debe haber ocurrido, que fluye con los druidas, que se relaciona fuertemente con ellos, y que no solamente se relaciona, sino que respetando en un sincretismo religioso, respetando muchas cosas, absorbe y se mezcla en la cultura. Y por eso cuando yo llegué ahí y me dijeron que era la cueva de María Magdalena, dije, no, ¿cómo puede ser eso? Y cuando visité el lugar, vi la cueva, vi los lugares, y a 2 kilómetros está una basílica de María Magdalena, donde está puesto ahí la tumba de María Magdalena. ¿Van a inventar eso? Yo creo que no, ¿verdad? Pero lo que sí es importante es entender esa fuerza que dejó. ¿Cuántos lugares no hay en Francia que recuerdan a la Madeleine? ¿Cuántas veces no se recuerda a Maximine, al muchacho que
que se salió con ella. Y tanto Sara como Maximín supuestamente son dos muchachitos jóvenes que Magdalena adopta, huérfanos, y que se los lleva hasta allá. Y son dos personajes que me contó este padre, este fraile, que habían llegado con ella, igual que había llegado Lázaro, Marta, su hermana, María de Betania, la hermana de Lázaro y Marta, María de Salomé, o sea, habían llegado varias Marías. Y el puerto que está abajo, en el lugar donde llegaron, se llama Sainte-Marie de la Mer, Santas Marías de la Mar. Y cuando fui a investigar de dónde sale el nombre, pues viene claramente, es en honor a María Magdalena, María de Salomé y María de Betania. Entonces, ¿qué es ese personaje? ¿Cómo escribir de ella? Fue muy difícil. Me metí yo en un proceso un poco de reflexión y me imaginaba lo que le pasaba, ¿no? Porque me contaron muchas escenas, muchas escenas que todas están en el libro. Y luego las fui documentando. Entonces yo me imaginaba qué le hubiera pasado a ella al enfrentarse a una autoridad romana, qué le hubiera pasado al enfrentarse a una druida, cómo se hubiera comunicado, cómo una mujer culta, inteligente, hubiera sido respetuosa para poder compartirles lo que ella vivió como situación maravillosa de haber conocido en persona a Jesús, Yeshua, como le dicen, como es en el idioma original, haberlo conocido, haber convivido con él y haber vivido fe, si tienen fe, su resurrección. Si no tienen fe, simplemente es la imagen de uno de los seres que ha partido la historia a la mitad y que nos refleja todo lo que tenemos que hacer en el mundo en cuanto a su filosofía de convivencia, ¿no? Entonces, regreso a la novela y digo, wow, yo quisiera ser ella, yo quisiera mejor ser Banio, que son otros personajes, ¿no? Que es un druida. Pero no, es el trabajo de pensar cómo sería ella. Excelente, Arturo. Bueno, yo quisiera preguntarle a Ignacio, tú como cineasta, ¿cómo ves esta historia? ¿Es una historia para llevar al cine? ¿Es una historia fácil de poder en un momento dado adaptar? Bien, estaba yo pensando en eso, querida. Bueno, estoy sentado junto a dos escritores espléndidos. En estos tiempos, amigos, donde quiero decir una cosa terrible, odian, pero terrible, ya nadie lee, pero sí ve. Está Jorge Prior, que me acompaña en esta vocación dolorosa, angustiosa, que es el cine. Y esta, se lo comentaba yo a Arturo antes de iniciar, podría ser una serie fácil, una serie de 5 capítulos que contara esto, porque, como decía Mónica, tiene todos los elementos, la aventura, ¿no es cierto? Luego, la recreación histórica, un poco pienso con todo respeto, en Tolstoy, La Guerra y la Paz, que te está contando la historia de Rusia, de las guerras napoleónicas, en una historia de amor extraordinaria que va siguiendo, ¿o no? Bueno, pues si esta novela, Hazlebeck, tiene los elementos de ser una gran serie de televisión. En fin. Excelente. Pues aparte, yo lo que veo es que Arturo escribe justamente como es muy fácil adaptar para cine y para televisión. O sea, he escrito, pero para televisión, Emilio La Rosa, he escrito programas de televisión a ese nivel, no soy muy así guau, pero al final la forma fácil de adaptar al cine y a la televisión es que sean pequeños capítulos, así como escribe Arturo, y eso lo hace muy fácil de adaptar, o sea que ojalá que pronto lo podamos ver en la pantalla, Arturo. Y bueno, Mónica, yo quisiera preguntarte también, o sea, el salmón siempre nada contracorriente y se hace más fuerte. ¿Eso le pasa también a María Magdalena? Sí, desde luego, siempre hay una sombra, ¿no? Arturo nos pinta una sombra al lobo, a cosas que observa y que no puede ver. Y un elemento que a mí me parece muy interesante, o sea, fundamental en la novela, la copa, el grial, y la importancia de los símbolos.
que precisamente los druidas tienen sus propios símbolos. Y hay un momento donde uno de estos que van tras la copa, primero van tras la copa, porque la copa simboliza eso, la presencia de Cristo, la nueva religión, María Magdalena, es como una prueba, finalmente un símbolo, y el juego con ese símbolo es parte de ese nadar a contracorriente. Ella siempre la tiene, hasta que tiene que tomar otras decisiones que ya leerán en la novela. Pero sí, nada, desde luego, nada a contracorriente. Mira, ya nada más yo veía subir el pilón, ¿no? A la cueva esa, cuando nos leíste ese capítulo, que verdad, que la bruma, y le decíamos, pero ahorita que dijiste en los zapatos de Magdalena, le preguntábamos, ¿qué zapatos trae Magdalena? Sandalias, y hace frío, y entonces los pies se deben poner morados, y eso es subir, digamos, es heroico, eso tiene la novela, lo épico, ese aliento épico que va muy bien con las leyendas del medievo, o las hazañas medievales, ¿no? Donde ella es la heroína, y la heroína tiene que poder nadar a contracorriente y salir airosa las más de las veces, ¿no? Yo quiero tomar un poquito lo que acaba de decir Mónica, porque me recordó lo que el fraile me dijo a mí. Me preguntó, ¿quién crees tú que levantó la última cena? Puedo pensar, pues María Magdalena y todas las demás mujeres que acompañaban a Yeshua y a los demás. ¿Y quién crees tú que se quedó con la copa? Con el santo grial que tanto buscaba la gente. ¿No? Pues sí, ¿verdad? Debería ser María Magdalena. ¿Y quién fue la primera que entró al Santo Sepulcro? María Magdalena. ¿Y quién crees tú que se quedó con el manto sagrado? Yo me quedé, caray, esas dos historias que nos han contado tanto, que tanta imaginación ha creado en la mente de este fraile, que era clarísimo, era de ella. ¿Y por qué aparecen en esa zona? Porque todas las historias del Santo Grial son de la zona de Francia, de la Provence, de la Camargue. De ahí vienen. ¿Por qué? Y luego, ¿dónde aparece la sábana santa? Primero apareció un poquito más al norte, en el centro de Francia, y luego apareció en Turín. ¿Por qué? ¿Por qué ahí? Me podrán decir si son reales o no, ya hay cada día más estudios que dicen que sí. Eso no importa, pero la idea y el concepto y la leyenda ahí quedó. Y eso fue otra cosa que a mí me llenó mucho. Dije, ¿qué hubiera pasado si realmente la gente pensaba que tomando de la copa se sanaba, no? Pues es fe, pero mucha gente la fe la interpreta en un objeto. Como dijiste, Mónica, a mí me encantó entender la religión de los celtas. Los celtas tenían un centro de todos sus pueblos, un árbol, un gran árbol que le llaman el Gran Vilé, que ahí centraban todo lo que es la religión de ellos, en la naturaleza, en las raíces, en la unidad, en la convivencia. De hecho, hay varios signos que están ahí en el libro, que son signos celtas, que hablan de esa universalidad, ¿no? De unir lo divino con lo terreno, con la humanidad, y hacerlo como un ciclo continuo. Que mucha gente dirá, bueno, no es contrario a la religión. Pues no, es una explicación simplemente, pero es muy bonito la forma en que ellos lo ven y cómo se debe haber mezclado la copa, el manto, el gran vilé, el gran árbol, las costumbres de todos ellos, y cómo, pues desgraciadamente, mucha gente le pone mucho más valor a un objeto que al concepto detrás. Y los galos, que yo también estoy de acuerdo conmigo, me cae mejor, son los que tienen esa concepción, ¿no? Arturo, yo tengo una pregunta. Dijiste que tú serías un druida, uno de tus personajes druida. ¿Por qué? Es que antes de pasar a las preguntas ya de el personaje que yo quisiera hacer en la novela es un druida que se llama Vanio, ¿no? Porque lo que él dijo me gustaría yo poder decirlo. Me hubiera gustado yo poder hacer ese papel, porque es un papel muy fuerte, muy centrado y muy constructivo, ¿no? Y muy poco egoísta. Es un personaje que a mí me gustó mucho. Mónica también me gustó ese personaje. Y coincidimos sin haberlo platicado. ¿Y de dónde salen esos personajes? Pues salen
de que la novela no es necesariamente el autor, sino que se va desarrollando, va creciendo, va existiendo mucho más allá de lo que uno escribe. Y hay veces que yo me despertaba en las mañanas y decía, no, tengo que escribir esto que acabo de sentir y que acabo de pensar, y resulta que son estas escenas, ¿no? Excelente. Bueno, ¿te parece si abrimos el micrófono para quien quiera hacer alguna pregunta? A ver, ¿quién? A ver, voy por allá. ¿La molesta o qué no se puede Vamos a ver que nos pase el micrófono. Buenas noches y bueno, primero felicitar por una excelente presentación. Yo quisiera preguntar, ¿cómo crees tú, Arturo, que ha interpretado la Iglesia Católica el personaje de María Magdalena? Porque pues al menos yo crecí en una educación como fue Ignacio y sabemos que es la mala del cuento. Creo que la Iglesia, que también es conservadora, debería de tomar una postura distinta. ¿Tú crees que ha sido correcto el papel que ha tomado la Iglesia hasta ahora sobre María Magdalena? Juan Pablo II la nombró la apóstol de apóstoles en 1988. Fue la primera vez que le quitaron el título de pecador. Yo la pregunta que hizo Trixia se me hace muy clara, ¿no? O sea, hay que borrar a María Magdalena y por eso no la escogieron y por eso borraron todos sus pensamientos. De hecho, los propios apóstoles no le creyeron cuando llegó diciendo, oye, Jesús resucitó, yo vengo del sepulcro, no hay nada ahí, y no le creyeron. Entonces, yo sí siento que es alguien que se propusieron borrar porque era inconveniente, porque era difícil, porque no era fácil tener una mujer que fuera más inteligente que ellos. Excelente. Bueno, tenemos una pregunta ya. Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe Méndez. María Magdalena la hacen apóstol de los apóstoles el Papa Francisco en el 2016. Antes del 2016, pues María Magdalena era victoriada. Yo quiero felicitar al autor, tomar un tema de una mujer que fue completamente avasallada por el machismo, un machismo que me da mucha pena porque el escuchar que no se es feminista es apostar por los derechos y las oportunidades de las mujeres, y escuchar a alguien decir que no es feminista en este año es muy difícil. Por eso María Magdalena tuvo que huir a las Galias por el machismo que sufrió por los propios apóstoles, como fue Pedro. Un agradecimiento al autor por tomar este tema de esta gran mujer, que no fue una gran mujer porque fue la que recogió la mesa como una mujer al final de la cena, sino porque era la preferida de Jesús. Y ella tuvo porque era la preferida, no porque fue la mujer que fue a limpiarlo y a lavarlo a la tumba. Él, el maestro, le escogió como la mujer para decirle que era la indicada para dar su mensaje. Tan grande así es María Magdalena. Y no me voy a disculpar. María Magdalena no fue la que recogió los trastes y el mantel. Fue la preferida del Señor. Fue la preferida que se le presentó, porque Él es tan grande que hubiera escogido al mejor. Y hoy en día hemos lamentablemente dicho, ay, el feminismo es la igualdad. Ella huyó a las Galias con todo el saber de que iba a llegar a las Galias, y luego los cátaros, los merovingios que siguieron su mensaje, porque era la lucha de una mujer
contra el machismo. Gracias por escribir por esta gran mujer. Gracias por darle esta nueva visión a las mujeres. Muchas gracias al autor de este tema. Muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Lola. Bueno, pues yo felicitarte, felicitarte porque yo vi cómo se fue gestando este libro. Al poco tiempo que te conocí, yo soy agnóstica, ¿no? Tú eres muy creyente, lo cual no tenemos problema, pero hemos tenido discusiones muy interesantes. Y cuando me platicaste por primera vez que querías escribir de Magdalena, la historia en Francia con este cura que te llevó a la cumbre donde estaba la gruta o la casita esta, ¿no? Yo me acuerdo que precisamente empezamos a discutir de que, bueno, pues es que siempre la han visto en la religión como la prostituta y tú, bueno, casi me matas, ¿no? Y luego yo te dije, mira, yo recuerdo cuando estaba en la universidad que Sefirelli hizo una película que en México estuvo prohibida, creo que hasta el día de hoy, ¿no? Pero entonces típico cuando estás en la universidad y eres curioso y quieres ver lo prohibido y entonces la encuentras y se veía así toda rayoneada la película, pero la historia ahí era precisamente de que ella había sido la pareja de Jesús y que habían tenido hijos y también se te pararon los pelos, ¿no? Y yo decía, bueno, pues ¿qué tiene, no? ¿Por qué no? Pero luego Netflix saca una serie reciente, porque aunque sea yo agnóstica, la verdad sí soy, me interesa mucho la historia de las religiones, de dónde vienen, cómo se gestan, los mitos, todo. Y entonces ha salido una serie que se llama Los Elegidos, en Netflix, que me pareció interesantísima porque era como conocer un poco más a fondo, como dices tú, Nacho, están los evangelistas, los que sí sabían escribir, que escribieron, y los que dieron su palabra, ¿no? Y en esta serie te van mostrando como la personalidad de cada uno de los apóstoles, el que era culto, el que sabía escribir, el que no sabía, ¿no? Y te ponen a Magdalena, ¿no? Esta mujer que había sido violada, ¿no? Por soldados romanos, que cayó en una depresión muy profunda, que Nicodemo trata de sacarle los demonios y no puede, y que luego es el primer encuentro que Jesús y ella tienen cuando él va a verla, ¿no? En esta depresión profunda de locura, y le da una luz especial que le ayuda a salir adelante. Y sí, en la serie te la plasman como una mujer inteligente, una mujer culta, una mujer que hablaba varios idiomas, que sabía escribir y que tenía admiración y cariño especial por Yeshua, que la había sacado a ella de este hoyo pues psicológico, emocional, espiritual que ella tenía. Entonces fuimos a París y uno no se cuestiona hasta que se cuestiona, ¿verdad? Yo nunca me había cuestionado por qué la iglesia de la Madeleine se llamaba la Madeleine, simplemente siempre dices, vamos a la Madeleine. Y después de esto, pues sí, te cuestionas por qué hicieron en París esta iglesia tan grande y tan importante a Magdalena. Así es que muchas felicidades por darnos más conocimiento probable, ¿no?, de la historia de esta mujer. Una última pregunta. Yo hice un comentario muy rápido nada más, porque yo pinté diferente el problema de María Magdalena y mucho ayudado por Lola, que es psicoanalista y que ayuda mucho a la gente a sacarle los demonios. Y yo creo que es lo que hizo Jesús. O sea, María Magdalena debe haber tenido un trauma fuertísimo por alguna razón, que ya leerán en el libro, que es lo que yo le pongo. Y sí,
le ayudó a sanar, ¿no? Y yo creo que eso también es muy importante reconocerlo, ¿no? De que uno con la palabra también puede sanar, y como ustedes lo hacen. Bueno, primero que nada, por supuesto, me uno al clan de fans de Arturo. Excelente presentación. Me encanta su manera de escribir. Ya tuve la oportunidad de ver y de leer y de saborear otro de sus libros sobre la familia Picard, pero ahora mi cultura, tengo que reconocer que realmente viene de dos pasos en mi vida importantes que he tenido la oportunidad de dar, que la primera fue en un viaje a Magdala, cuando fui a Tierra Santa, y me fascinó que creo que se puede hasta combinar con la sugerencia de ustedes de filmar, de hacer una serie en ese lugar, porque ahí descubren la primera sinagoga de tiempos de Jesús. Entonces, eso está, es algo importantísimo. Y la otra es que ahí está también la piedra de Magdala, que corresponde al segundo templo de Jerusalén, y que de ahí han sacado muchos escritos, han conocido realmente la historia del lugar. Entonces yo lo recomiendo ampliamente esa parte. Y la otra, pues sí, esa es como, ahora sí que más banal, pero vi la serie de María Magdalena, que la artista era pues una que se me hacía muy bonita, que se llama María Fernanda Yepes. Y también me encantó, hasta las nietas les decía yo, cierren los ojos cuando había las escenas con los generales, pero estuvo muy padre, metieron mucha historia, sacan a Salomé, a toda la gente importante de la época, y se me hizo excelente. Entonces yo no quisiera que de veras echaran ahora sí que a la basura el comentario de hacer algo más sobre ella, porque su historia me parece fascinante. El hecho de que fuera una mujer tan inteligente, que como dijeron, y sí es cierto, la inteligencia da poder, y eso siempre causa pues muchos conflictos en la vida, ¿no? Entonces, una mujer maravillosa, pero además sí tenía esa seducción que encantaba a todos, y sí, ella, el amor hacia Jesús lo pone como un amor grande, sincero y desinteresado, ¿no? Y realmente pues fue ahora sí que su mano derecha. Entonces, felicidades nuevamente, pero esta historia de verdad vale la pena retomarla. Muchas gracias. Y un último comentario, pregunta allá atrás. Sí. Ahí ya tiene un micrófono, así que muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Ya tengo un micrófono, gracias. Arturo, mucho gusto, soy Rebeca Suárez Colunga, y decirte que primero que nada, después de esta presentación, muero por leer la novela. Felicidades por la presentación, ha estado súper increíble. Y tengo dos preguntas. Siento que al final todo lo vemos desde nuestra perspectiva hoy, ¿no? Hoy en día. Tratando de quitar un poco eso, con base en todo lo que tú tuviste que investigar, leíste, etcétera, tengo dos preguntas nada más. Por un lado, si tú crees que realmente esa mujer en esa época realmente hubiera querido tener más protagonismo, más reflector, o ella sabía quién era y estaba bien y su trabajo lo hacía desde donde estaba. Es pregunta con base, ¿tú qué crees, no? Y por otro lado, también, de acuerdo a todo lo que tú leíste, hablamos mucho de una María Magdalena elegida por Jesús, salvada por Jesús, etcétera, etcétera. Con base en lo que tú leíste, ¿crees que realmente haya sido así? ¿O era una relación más de par, ubicándonos en esa época? No sé, ¿tú qué opinas? Gracias. Bonitas preguntas. Mira, el primer punto, yo cuando empecé a tratar de crear el personaje de María Magdalena, me desubiqué de todo lo que yo había visto antes y traté de pensar claramente de una mujer que sí fuera culta, que sí hubiera conocido a Jesús y que sí se enamoró de Jesús, digan o no, aunque no lo hiciera caso, yo creo que todos se enamoraron de ese personaje cuando lo conocieron. Es demasiado fuerte y demasiado carismático para que no ocurriera.
Yo creo que ella no estaba buscando el protagonismo, no era narcisa, sino era realmente creyente y lo que quería era compartir su realidad, lo que ella había visto con sus propios ojos, con todo el mundo. Era una ansia por compartir, no una ansia por destacar. Y lo leerán, si leen la novela, verán a un personaje con esas características. Y eso termina por contestar un poquito la segunda parte de la pregunta. Que si fuera la pareja de un rabino en esa época es muy normal, no sería ni raro ni extraño. A mí se me hace extraño que no se case a los curas, ¿no? Eso es mi propia percepción. Pero bueno, hubiera sido lo más normal, una cosa que no tendría nada de malo. Claro que eso complicaría mucho a la religión católica, entonces si fue cierto, pues lo borraron, y si no fue cierto, pues no importa, de todos modos borraron a María. Excelente. Claudia quería decir una y por allá tenemos otra después. Bueno, antes que nada, felicitar a toda la mesa, a todos ustedes, a Arturo, por supuesto, a Mónica, a mi querido Ignacio Durán y a ti, Trixia, por una tarde extraordinaria. ¿Hay alguna razón, Arturo, Mónica, también a los integrantes de aquí, del presidio, por qué en Francia, o por qué Francia siempre ha tenido un ángulo femenino? Hay algo, siempre son los perfumes, las mujeres, lo que decía Lola hace un momento, la Madeleine, por ejemplo, ¿no? Una iglesia enorme, las Magdalenas que comes. Entonces hay algo que está subyacente en esta figura de María Magdalena, en la huella que deja sobre la cultura gala. Entonces, pues que en esta investigación que es titánica y que te llevó a Francia y que pues a todos nos ha sembrado con una gran inquietud, que abundes en esto Fíjate que esto que estoy planteando, no sé. Cuando estudié a los galos, Gracias. que me caen muy bien, como dice Nacho, yo repito eso porque cada vez que estudié más me llenaron más. Los galos sí respetaban mucho más a la mujer y las druidas eran casi más fuertes que el druida, ¿no? que el hombre. Por eso Wagner tiene una personalidad muy empática, muy feminista, muy aceptadora de las mujeres. Yo creo que sí hay algo ahí, yo creo que sí hay una herencia de María Magdalena, yo creo que sí hay una cosa diferente que deja plasmado en la cultura francesa. El cuadro de David con la libertad es una mujer, ¿no? O sea, se marca mucho a la mujer dentro de esto. Y como dijo uno de los asambleístas, ¿no? O sea, que la mujer es diferente, vive la différence, pero la aceptan, ¿no? Excelente. Y bueno, la última por allá, Raúl, tu sobrino, que te quiere preguntar algo. Hola Arturo, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada, felicitarte. Es un orgullo para la familia esta historia que pues pudiste transmitir. Y lo que te quiero decir es, ¿qué es lo que tú quieres para tu libro? ¿Qué te gustaría? ¿Cuál es la consecuencia que quieres para tu libro? Gracias. Wow. Esa es una pregunta, yo creo que casi imposible de contestar. Bueno, primero que nada, que se divierta la gente leyendo. O sea, porque a mí la literatura me parece la cosa más bella que hay. Yo cuando leo me transporto, no sé dónde estoy, o sea, estoy trabajando con un grupo que trabaja sobre los electroencefalogramas y dicen que el momento que más ilumina el cerebro no es ni cuando escucha una música, ni cuando hace uno algo, sino cuando lee, y cuando escribe uno todavía peor, porque se transporta uno, ¿no? Totalmente se transporta. Entonces yo quisiera que el lector compartiera esa
esa experiencia de vivir, de irse al siglo I, de encontrar la estela de esa gran mujer, porque definitivamente, como dijo Claudia, dejó algo que es indeleble en ese país y en nuestras culturas. Y finalmente, no es un libro religioso. Yo sí soy una persona muy creyente, pero no pretende ser un libro religioso. ¿Qué quisiera yo más que poder tener una capacidad para compartir una cosa así? Pero yo creo que sí hace que todo el mundo reflexione un poquito, porque hay muchos diálogos, hay muchos cuestionamientos que se hacen en la novela que son más bien cuestionamientos pues casi ontológicos, casi del ser, ¿no? Del por qué somos. Y yo creo que la felicidad radica en conocernos a nosotros mismos y gozar la vida como puede ser gozada a través de un libro. Excelente, Arturo. Bueno, pues queremos pedir a nuestros panelistas un último comentario, Ignacio, que nos quieras dar. Después le paso el micrófono a Mónica. Empecemos con Mónica, primero las mujeres, si no me van a... Yo brevemente, porque me parece que lo que acabas de decir, Arturo, da un cierre espectacular a de qué se trata leer también, porque la lectura es una manera de reflexionar sobre uno mismo y sobre los demás, y de abrir otras puertas y estar en otros lados, incomodarse o sentirse bien, pero enriquecer de alguna manera la vida de todos los días. Y eso es lo que hace tu libro, nos enriquece y nos ofrece un espacio, una época, un momento de la historia de la religión, una mujer, nos ofrece muchas cosas para enriquecer, como yo decía, la conversación. Y si un libro es un viaje, y tu libro en particular tiene que ver mucho con ese peregrinaje y ese transitar llevando la palabra, y tú al escribir, como te preguntaba David, tú estás también llevando la palabra de alguna manera para que vivamos a Magdalena, creo que cuando lleguen al final, que no les voy a decir de qué se trata, van a ver que ese viaje termina con un momento memorable, escrito de manera luminosa, que va a hacer sentir a cada uno que el viaje valió la pena. Gracias. Bueno, les dije que no les iba yo a revelar el final, porque el chiste es que compren el libro y que lo lean. Sobre todo, hoy hay un verbo horrible que se llama expoliar, que yo me opongo a él porque es un absurdo. Pero lo peor que hay es echarle a perder a una persona el final. Voy a confesar uno de los tantos pecados que cargo en mis endebles hombros, que cuando fuimos a ver, un amigo y yo, la película de Alfred Hitchcock, Psicosis, al cine latino, nos salimos por la parte de atrás del cine y empezamos a correr en sentido contrario a la cola de los que iban a entrar, gritando: el asesino es Anthony Perkins disfrazado de mujer. Entonces, lo peor que hay es echar a perder el final de una historia. Entonces, no lo haré, pero sí diré que hay muchas Magdalenas, ¿no es cierto? Trajo a la mesa Lolita una visión, la de Sefirelli, hay otras, la de el tristemente célebre Gregorio I, que se le recuerda más por el canto gregoriano que por lo que hizo como papa.
también está el tema de el novelista Brown, el Código da Vinci, donde aparece todo este cuento. Es otra visión de Magdalena. Esta visión de Magdalena, amigos y amigas, que plantea Arturo, es original, extraordinaria, llena de bondad, de pensamiento, más allá de si uno profesa o no la religión. Él ha escrito una historia maravillosa y le ha dado voz a una mujer que había estado amordazada por esta visión que habían tenido de ella. Así que me permito encomiar su trabajo, felicitarlo y a ustedes pedirles que lean el libro. Bueno, Arturo, un comentario de cierre de esta noche tan maravillosa. Después de lo que has dicho, yo no creo que pueda yo decir muchas cosas. Yo lo único que les digo es que me encanta ver a todos los amigos aquí, algunos que no son tan recientes, algunos que son de toda la vida, que acompañarme en la aventura de escribir algo y de que alguien lo lea. Como dice Mónica, uno escribe para que alguien lo lea, no es para que se quede guardado en un cajón. Y me van a preguntar, porque todo el mundo me pregunta, ¿por qué escribes con un seudónimo? Porque yo no estoy buscando el que me digan, escribiste, tú fuiste el escritor. No, yo estoy buscando que lo lean, que reflexionen, que piensen, que sientan, que gocen, que vean a una mujer que yo admiraba desde antes y ahora la admiro mucho más, como una gran promotora de la iglesia. La frase que acuñó Lola, que me encantó, la mujer que edificó la iglesia. Yo creo que ese es el corolario, es la gran mujer que edificó la iglesia y que fue borrada, y que fue vituperiada, y que fue destrozada injustamente. Yo creo que se merece un lugar muy diferente y ojalá que ustedes lo encuentren en la novela. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias. Hemos llegado al final de esta presentación, agradeciendo a Arturo la confianza en mi editorial, Edutrix, que se estrena ahora en el sello de novela con Bucovilar, y que es un honor tener pues a un autor como Arturo estrenando el sello. Es, como dice Mónica, para los que somos escritores desde hace 25 años, yo y Mónica quizás mucho más, pero el hecho de seguir creyendo en los libros es muy difícil, así que gracias a todos ustedes por estar apoyando este proyecto que se llama Escribir, que ojalá que todos siempre estemos con esa hambre de contar historias, porque hay muchas cosas que decir. Y bueno, pues si los que escucharon hoy les movió algo, el libro es donde está esa historia, donde realmente empieza. Hoy pueden llevarlo firmado, así que allá afuera tenemos a Pau. También quiero agradecer a todo mi equipo de Edutrix, a Francisco Miguel, a Pau. También quiero agradecerte todas las atenciones en esta presentación y a Norma, tu asistente, Berta, porque bueno, pues gracias a todo el apoyo que tenemos alrededor es que podemos hacer estos eventos posibles. Muchas gracias. A mí también, muchas gracias a Dios, desarrollamos con ChatGPT y con otras herramientas que cada día se vuelven más divertidos. Excelente, pues disfruten el cóctel, vamos a tener un vino de honor, así que no se vayan y pues gracias por venir a acompañarnos.